¿Estás buscando esto? Los rebeldes del oeste te enviaron, ¿verdad? Eres guapa. Lástima que trabajas para la gente equivocada. Devuélveme mi daga. Claro, aquí tienes. ¿No hace calor aquí? ¿No quieres divertirte? ¿Estás buscando esto? Los rebeldes del oeste te enviaron, ¿verdad? Eres guapa. Lástima que trabajas para la gente equivocada. Devuélveme mi daga. Claro, aquí tienes. Dile a tu líder que la próxima vez se envía una mujer más guapa. Si planea engañarme. ¡Tú! Qué hombre tan interesante. Te dejaré esta vez. Mi señor, mis disculpas por llegar tarde. Ahora iré a atrapar al asesino. No hace falta. Esa joven hace tiempo que se fue. ¿Has hecho lo que te he pedido? Mi señor, he preparado todo lo que me pidió. Mi señor, no entiendo. Usted es nuestro gobernante supremo. ¿Por qué pretende ser un aseador? Es un gran secreto. No tienes que saberlo. Teo, solo somos aseadores. ¿Por qué trabajas tanto? De todas formas recibimos una paga fija. Tienes razón, relájate. No creas que vas a ser patrocinado por una mujer rica solo porque trabajas duro. Te ves bien y tienes la piel clara. Señorita, ¿podría levantar los pies? ¡Ja! Eres muy guapo. Tengo algo bueno que enseñarte. ¿No tienes curiosidad por saber qué es? Tengo que trabajar. Te daré 5 millones. De acuerdo. Scott, ser guapo tiene sus ventajas. Vámonos. ¡No! ¡Es mío! ¡Quítate! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Dámelo! ¡Quítate! ¡Yo lo vi ¡No! primero! ¡Te ¡Es voy a mío! morder ¡Yo lo vi la primero! mano! ¡Dámelo! Mi señor, pretender ser un aseador debe ser agotador. Ruby, has cambiado desde que te convertiste en la mujer más rica en la ciudad de Stanlow. ¿Por qué te operaste para lucir tan seductora? Señor, deje de bromear. Está de moda estos días. Todo lo que tengo es gracias a usted. En esta vida solo lo seguiré a usted, mi señor. Si lo desea, podría también volver a mi apariencia anterior, aunque quiera mi cuerpo. ¡Ey! Para. Es suficiente. ¿Hay alguna actualización sobre lo que te pedí? La investigación se ha completado. La mujer con la que te casarás es Sarah Welch, hija de la familia Welch, y consejera delegada del Grupo Glory. El Grupo Glory es la empresa en la que más he invertido. Sarah nació hermosa y rica. Sin embargo, ella no es digna de usted. El hombre que tiene un gran ejército y grandes riquezas. No tengo elección. Mi maestro fue rescatado por su abuelo.
Me pidió que me case con ella como una forma de pago a su abuelo por salvarlo. No puedo desobedecerlo. Basta de parlotear. Vámonos y conozcamos a Sara. Espere, mi señor. ¿Va a ponerse eso? Sí. ¿Por qué? Por nada. ¿Es usted Sarah Wells? ¿Eres Theo Larsen? Sí. Un gusto. Siéntate. ¿Dónde está el objeto? De acuerdo. Voy a ir directo al punto clave. Soy la directora ejecutiva del Grupo Glory y la hija de los Welsh. Mi estatus y riqueza probablemente coincidan con los tuyos. ¿Vamos a firmar el contrato de matrimonio hoy? Espera. ¿Quieres firmarlo ahora? Sí. ¿Hay algún problema? Hay un gran problema. Solo soy un conserje. No pasa nada. No me importa. Estoy cubierto de mugre. Soy pobre y no tengo una casa o un coche. No te preocupes. Tengo todo eso. Solo te necesito a ti. ¿Hay algo más? Bien. Si no, vamos a ver a mi abuelo. Esta mujer es tan impredecible. Vine aquí vestido con harapos para que se sintiera asqueada y rompiera el acuerdo. En lugar de eso, cometí un error y las cosas empeoraron. ¿Aló? ¿Qué es esto? Bien, entiendo. ¿Cuál es el problema? Hay una fiesta en mi casa y tenemos un invitado especial. Mi tío está allí. Volvamos y preparémonos. Cuando lleguemos, asegúrate de no decir nada. ¿Vamos? Escuchen, tengo noticias. Los Bates han demostrado interés en invertir en nuestra empresa. Vamos, levantemos nuestras copas para celebrar el hecho de que nuestra familia se salvará. ¡Salud! Tío John, escuché que es gracias a ti que los Bates están interesados en invertir en nosotros. Tienes razón, tío John. Con la inversión del grupo Bates finalmente podemos relajarnos y tomarnos un respiro. Sin duda, nos espera un futuro brillante. Tienen razón. Gracias al interés de la señora Bates por invertir en nuestra empresa, nos ayudará a salvarnos de esta situación desesperada. Naturalmente, también tengo que darle las gracias a todos los presentes por su apoyo. Casi se me olvida darle las gracias a mi hermano perdedor y a su hija incapaz, Sara. Una vez que me convierta en la cabeza de familia, definitivamente los echaré de la familia y los haré sufrir. Tío John, en esta ocasión importante, ¿no debería estar aquí la señora Bates? La señora Bates no es una persona común. Es la persona más rica en la ciudad de Stanlow. Hay millones de cosas de las que tiene que ocuparse. La invitaremos una vez que firmemos oficialmente el contrato. ¿Por qué te pusiste esa cosa horrible? Me agoté sosteniéndolo. Sara, ¿de dónde sacaste el valor para venir aquí? ¡Guardias! ¡Sáquenla de aquí! Tío, esta es una celebración para nuestra familia. Como directora ejecutiva del Grupo Glory, ¿no debería yo ser invitada? Todo el mundo sabe que yo, John Welsh, fui el que
se ganó el interés de la señora Bates para invertir en nuestra empresa. Debería ser yo quien se lleve el mérito por salvar a nuestra familia de tiempos desesperados. Mientras tanto, tu padre solo es capaz de continuar formando parte de la familia Welsh porque es el hijo mayor. Y tú, Sarah, eres una perdedora, igual que tu padre. Tío John, tú sabes mejor que cualquiera la razón por la que mi padre se volvió así. Nuestra familia sufrió una gran crisis. Si no fuera por mi padre, nuestra familia se habría arruinado. ¿Cómo te atreves a decir tonterías? No importa lo que digas. Oh, espera. ¿No tenías una cita a ciegas hoy? ¿Por qué trajiste a un limpiador? No está mal. No está mal. Es la pareja perfecta para ti. Pero me pregunto cuánta suciedad y bacterias este limpiador está trayendo a nuestra casa. ¿Tengo razón? Sí. Mira, su ropa sucia. También huele raro. Sal de aquí ahora mismo. No ensucies nuestra casa. Teo, ¿por qué no sales y esperas? ¿Qué haces? John, ¿crees que eres capaz solo porque tienes la inversión de Ruby? ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto? Ella es solo Ruby Bates. No le tengo miedo. ¿Dónde encontraste las agallas? ¿Sabes de quién estás hablando? Basándome en tu tono, creo que no tienes ni idea de quién soy. Es interesante cómo un limpiador se atreve a actuar tan arrogante en nuestra casa, Sarah. Parece que tu cita a ciegas no solo tiene un estatus bajo, sino que además es un enfermo mental. Guardias, sáquenlo de aquí para que deje de apestar mi salón de baile. Por favor, espera afuera. Deja de avergonzarme. Pido disculpas por el retraso. Oh, mi increíble hijo. Papá, Tú estás finalmente aquí. lo siento por llegar tan tarde. Tenía un asunto importante que ¿Qué atender. asunto es importante? Todos, este es el contrato de inversión de los Bates. Conseguí con éxito que lo firmaran. Mañana los Bates transferirán el dinero a nuestra cuenta. Su interés por invertir en nuestra empresa se ha vuelto una realidad. ¿Lo ven? Mason es el más capaz entre su generación. Incluso consiguió una gran clienta como la señora Bates. Mientras tanto tú, Sarah, ¿qué han hecho tú y tu novio limpiador por nuestra familia? Es solo un trozo de papel, pero lo tratas como si fuera un tesoro. Qué patético. ¿Por qué eres tan arrogante? ¿Conoces a la señora Bates? La conozco muy bien. Mientras todos ustedes le lamen las botas, solo necesito hacer una llamada y ella vendrá aquí para cancelar su contrato. No podrán conseguir un solo centavo. Teo, ¿puedes dejar de hacer el ridículo? La señora Bates es la persona más rica en Ciudad Stanlow y es la salvadora de nuestra familia. Ella no es alguien que pueda simplemente llamar. Hijo, déjalo ser. Quiero verlo humillarse. ¿Aló? Ruby, tienes 5 minutos para llegar a la sala de banquetes de los Welsh. De lo contrario, habrá problemas. ¿Ya terminaste de actuar? ¿Eso es todo? ¿Finges una llamada telefónica y esperas que todos nosotros te sigamos el juego? ¿Dónde crees que estamos? ¿Un teatro? Adivina qué. La señora Bates está en una reunión importante. Te aseguro que no vendrá. Debiste investigar dónde estás antes de mentir. Veamos cómo se desenvuelven tus mentiras. Creo que eres tú quien debería de estar preocupado. Si realmente viene aquí, una palabra mía y todos tus esfuerzos se echarán a perder. Su empresa quedará arruinada. Basta. Deberías irte. Si no, no podré salvarte. ¡Detente! No puedes irte tan fácilmente. ¡Guardias! Arrastren a este limpiador afuera y rómpanle una pierna. ¡Oh, espera! ¡Rómpanle las 2 piernas! ¡Deténganse! ¿Cómo te atreves? Disculpe, señor. Señora Bates, ¿por qué está de rodillas? No debería arrodillarse ante un limpiador. ¡Qué grosero! Abre los ojos y mira atentamente. Él es... No importa quién sea. Lo que importa es que la inversión en su empresa está a punto de ser cancelada.
Anuncio aquí que los Bates oficialmente han cancelado su inversión en el Grupo Glory. John, ahora estás por tu cuenta. Señora Bates, no puede hacer eso. Ya hemos firmado el contrato. Tu querido hijo accedió a que el Grupo Bates pudiera retirar su inversión en cualquier momento para que firmáramos el contrato y llevarse el crédito. Parece que no te lo dijo. Mason, ¿eso es cierto? Muéstramelo. Papá, el contrato no es importante. Señora Bates, hablemos después de que me deshaga de este tonto. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Quieres morir? Disculpe, señora Bates. Guardias, por favor lleven a la señora Bates a tomar el té y golpeen a este tonto arrogante. ¿Entendido? ¿Quién se atreve a tocarlo? Papá, ¿por qué estás en casa tan temprano? Deberías descansar mientras me deshago de este aseador. ¡Idiota! ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Me acabo de ir y aún así estás causando problemas. ¿Sabes quién es la señora Bates? Es nuestra invitada importante. Ella vino a nuestra casa. No solo le hiciste sentir inoportuna, sino que incluso la ofendiste. ¿Estás intentando arruinar a nuestra familia? Abuelo, ¿cuándo volviste? ¿Cuándo volví? Si no hubiera vuelto a tiempo, los dos habrían causado grandes problemas. ¿A qué están esperando? Arrodíllense y discúlpense con la señora Bates. Señora Bates, señora Bates, señor Larsen, es culpa mía por estar tan ciego. Por favor, perdóneme. Le pido disculpas. Señora Bates, mis disculpas, señor Larsen. Cosechas lo que siembras. Espero que te conviertas en una persona mejor. ¡Guardias! ¡Saquen a estos dos de aquí y enciérrenlos! Durante 10 días para que puedan reflexionar. Papá, perdóname. Abuelo, te prometo que no lo volveré a hacer. Señor Welch, no deseo interferir en sus asuntos familiares. Le ruego me disculpe. Por favor, perdóneme. La compensaré. ¡Se acabó la fiesta! Este hombre sé que salvó mi vida. Pero nunca imaginé que era alguien que incluso la señora Bates tuviera que tratar con respeto. Parece que tiene un gran poder. Tomé la decisión correcta. Vengan, vengan. Theo, Sara, vengan aquí. Ahora que los dos se conocen, deberían de casarse rápidamente. Papá, apenas si se conocen como personas, no podemos precipitarnos. Sí. Pueden acercarse después del matrimonio. ¿Eres la cabeza de la familia o soy yo? Señor Welch mayor. No me llames así. Ahora somos de una familia. Llámame abuelo. Venga. Abuelo, como sabes, el matrimonio requiere que ambas partes estén dispuestas. Además, también hay muchas formalidades que deben completarse. Y estoy sin dinero, Basta, así que... basta. Déjate de tonterías. Solo consigue el certificado de matrimonio. Si te preocupa el dinero, ve a firmar el certificado y te daré el 5% de las acciones del Grupo Glory. ¿Qué te parece? Papá, deberías reconsiderarlo. Si le das a Theo el 5% de las acciones de la empresa, se convertirá en accionista mayoritario. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Mientras esté vivo, yo tomo las decisiones en esta familia. De acuerdo, abuelo. Iremos por nuestro certificado de matrimonio. ¿Ya estamos casados? No te preocupes, es falso. ¿Falso? Ajá. ¿Haces esto por el 5% de la compañía? Mi padre es el hijo mayor de la familia, así que debería ser la siguiente cabeza de familia. Pero ahora está siendo desafiado por mis tíos. Aunque el tío John ha perdido, el tío Will no será un blanco fácil. Con el 5% de las acciones de la empresa, tendremos más autoridad en la familia. Un momento. Entonces, ¿por qué aceptaste casarte cuando nos conocimos? Eso es porque pareces una buena persona. Soy buena juzgando a la gente. ¿Es así? No importa. Entenderás lo que quiero decir cuando conozcas a ese don Juan, Simon Hunter. Oh, ahora lo entiendo. ¿Me usas para rechazar a otros hombres? No te preocupes, serás compensado. Dentro de unos 3 meses me divorciaré de ti y te daré 100 millones, para que ya no tengas que limpiar las calles. Bien. ¡Wow! Es tan suave. Debe de ser genial ser rica. Espera.
Tengo algo más que añadir. Ya que no somos una pareja de verdad, deberíamos establecer algunas reglas. Siéntate bien. Qué inconveniente. Adelante. 1. Soy una total maniática del orden, por lo que debes mantener todo limpio aquí. De acuerdo. 2. Todo aquí es muy costoso, así que mantén tus manos lejos. No hay problema. Por último, ese es mi cuarto. Ese es tu cuarto. Si te encuentro tomando un solo paso hacia mi habitación, estás muerto. No hay problema. Me pregunto si todas las hijas de familias ricas son tan difíciles de mantener. Como sea, nosotros dos estamos actuando como una pareja. Puedes salir con otras chicas. Pero si me entero, tendrás problemas. Me voy a dormir. Limpia este desastre. ¿Amo? ¿Escuchaste eso? Ella es la que quiere el divorcio, no yo. Dentro de 3 meses estaré libre. ¿Quién está ahí? Mierda, Sara está en peligro. ¿Paige? ¿Sigues viva? Ay, joder. Nos encontramos de nuevo. ¿Qué haces en mi cama? Yo... tan suave. ¡Pervertido! ¿Estás ciega? ¡Había una asesina! ¡Te salvé la vida! ¡Pervertido! ¿No puedes encontrar una excusa mejor? ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Ahuyenté a la asesina! Déjate de tonterías, desvergonzado, pervertido. ¿Es tu primer día aquí y entraste hurtadillas para verme bañarme? ¡Te voy a matar! ¡Ay! ¡Eso duele! ¿Duele? Eso te pasa por espiar. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Fuera! ¿Qué tal la noche de ayer? ¿Dormiste bien? ¡Ven! ¡Aquí! ¡Hola! ¿Señor Welsh? Deja de intentar adularme. Theo, que quede claro. Deberías entender la situación. Mi hija Sara es de una familia prestigiosa. Un limpiador como tú no la merece. Tiene razón, señor Wells. ¡Fírmalo! ¡Fírmalo! Bien. Recuerda, Sara y tú no están realmente casados. El 5% de las acciones de la empresa de Grupo Glory no te pertenecen. Firma rápido. De acuerdo. Si voluntariamente transfieres las acciones a Sara, nos olvidaremos de lo que pasó anoche. Soy el señor supremo. Estas acciones no significan nada para mí. Puedes quedártelas. Ya firmé. De acuerdo, Sara. Yo me encargo de la transferencia de acciones. Recuerda tener cuidado. De acuerdo, papá. Adiós, señor Welsh. ¡Qué pedazo de perdedor! No pudo ganarse tu corazón, así que robó tu ropa interior para satisfacer sus fetiches. ¡Qué asqueroso! Ay, no puedo hacer nada. Espera, Sara. ¿No vamos a cenar juntos más tarde? Vamos al restaurante francés más caro y mostrarle cómo es que viven los ricos. Eso debería darle un golpe a su ego y verá lo diferentes que son. No se atreverá a acosarte de nuevo.
Buena idea. Me gusta. Vamos con tu plan. Oh, querida Eda. ¡Qué guapa estás! Gracias. Tú también te ves genial. El vestido te queda maravilloso. Acabo de comprarlo. Hola, soy Theo Larsen. Theo, echa un buen vistazo. Después de entrar y aprender sobre la alta sociedad. Un perdedor como tú nunca podrá ser parte de nosotros. Déjame advertirte, será mejor que conozcas tu lugar y no hagas nada vergonzoso. También, deja de tener pensamientos inapropiados. De lo contrario, te haré pagar. Sara, vámonos. De acuerdo. ¡Date prisa! Sara, Eda, están aquí. ¿No te dije que no me gusta? ¿Por qué está aquí? ¿Puedes pedirle que deje de perseguirme? Sara, tienes que ser amable. Después de todo, él también es parte de una familia adinerada. También es un campeón de automovilismo. Por lo menos está mucho mejor que Theo. Pasen. Cierra la puerta. Está con nosotros. ¿Es un amigo? ¿Quién eres tú? Ese es el limpiador de calles, Theo Larsen. Eres Theo Larsen. Está claro que eres de otra clase social. Déjame decirte, la gente que viene aquí debe llevar al menos una camisa y una corbata. Pero está bien, yo, Simon Hunter, siempre he sido comprensivo hacia los pobres. Puedes encontrar algún lugar para pararte. Le pediré al camarero que ponga un taburete. ¡Camarera! Tráiganos un taburete. ¿Hay algo más? El menú. Date prisa. Sara, este es el mejor restaurante francés de la ciudad. Echa un vistazo al menú y pide lo que quieras. ¿Puedes decidir tú? De acuerdo. ¡Camarera! ¡Tráenos de todo! ¿Ah? ¡Hey! Nuestro líder quiere esta habitación. Si sabe lo que les conviene, lárguense. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? ¿Sabes quién soy? Tengo que saberlo. ¿Ah? Todo lo que sé es que cualquiera que se atreva a contestarme recibirá una paliza. ¿Quieres morir, ah? ¡Ah! ¡Mira todas esas señoritas! Tomemos uno cada uno. No toques a la más bonita. Pertenece al señor Wagner. ¡Oh! ¡No te acerques más! ¡Suéltame! Oye, estás siendo grosero. ¡Ja! ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? ¿Ah? ¿Quieres que te pegue o quieres hacerlo tú mismo? Lo haré yo. ¡Suéltame! ¿Chicos, ven eso? ¡Qué obediente! ¡Ah! Mike, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Vayan por él todos juntos! ¡Vayan por él! ¿Alguien más? Vengan por mí. ¿Quién se atreve a causar problemas en mi territorio? Señor Wagner, por fin está aquí. Ese bastardo dijo que le importa un pepino. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a despreciarme? Parece que me conoces. Señor Larsen, siento no haberlo reconocido y por haberlo hecho enfadar. Por favor, perdóneme y perdóneme la vida. Te dejaré ir por el bien de mis amigos. Llévate a tus hombres y márchense ahora. Gracias, señor Larsen. Señor Wagner, ¿lo va a dejar así? Si no nos vamos ahora, estaremos condenados.
¡Chicos, vámonos! Vamos a comer. ¿No habíamos pedido comida? ¡Camarera! Todavía estoy esperando mi comida. Dale las gracias a tu amigo. No pasa nada. Que tengan buen viaje a casa. De acuerdo. De acuerdo. Adiós. Sara, me voy primero. Voy a buscar mi coche. Conduce con cuidado. Ay, explica qué acaba de ocurrir. ¿Explicar qué? El señor Wagner parecía tenerte miedo. Solía limpiar su casa. Supongo que dejé una buena impresión. Bien. Si no quieres decirme, entonces olvídalo. Vamos a visitar a Simon mañana. ¿Por qué? Un grupo de hombres le dio una paliza. Él resultó herido porque dio un paso adelante para ayudar. ¿No deberíamos visitarlo? ¿Fui yo quien ahuyentó al señor Wagner porque no recibió ese trato? Además, Simón parece estar interesado en ti. ¿Te está persiguiendo? Theo, averigua cómo volver a casa por tu cuenta. Apártate. ¿Cómo se supone que voy a volver? ¡Camina! ¡Me van a doler las piernas! ¡Mi señor! ¿Qué hace en medio de la carretera a estas horas? ¿Disfrutaste el espectáculo? Es tarde, ¿por qué estás aquí? Jefe, la ciudad de Stanlow se expande. Un aeropuerto ya no es suficiente. Acabo de reunirme con el alcalde de la ciudad y él me pidió que construyera uno nuevo para los ciudadanos. ¿Estás diciendo que el grupo Bates hará cargo de este proyecto? El grupo Bates será la entidad principal. Aún necesitamos una empresa contratista y tenemos 2 candidatos. Uno es el grupo Glory de los Welsh, el otro el grupo Venture de los Cable. Si comparamos a los dos, el grupo Venture es más capaz. Te dejaré decidir. ¿Estás ocupada? Llévame a casa. No. Llévame. Vámonos. Vaya, llegaste. Vaya, llegaste. Soy nuevo en la ciudad de Stanlow, así que fui a dar una vuelta. Como sea. Se hace tarde. Deberías descansar un poco. Bien, levántate temprano mañana. Vamos a casa de mi abuelo. De acuerdo. Una vez que lleguemos allí, no digas nada. Haz lo que te diga. ¿Entendido? No hay problema. Buenas noches. Papá, ya le dije a Theo. Tendrá cuidado con lo que dice. Oh, prepararé un aerosol de pimienta y una pistola eléctrica. Si se atreve a poner un dedo sobre mí mañana, lo haré sufrir. ¡Abuelo! Cierra la puerta. ¿Ya estamos aquí? Hola, Sara y Theo. Vengan, vengan, tomen asiento. Siéntate. Theo, ¿tomaste una decisión sobre mi propuesta? ¿Qué propuesta? Abuelo, Theo y yo hablamos ayer
No tiene experiencia laboral, así que no puede ser gerente. Ser asistente le iría mejor. Podrá adquirir más experiencia. Me alegro que hayas pensado en esto a fondo. Pero no puedo dejar que mi nieto político sufra. Abuelo, creo que es mejor que trabaje como asistente y ganar algo de experiencia. Tiene razón. Sabemos lo que hay que hacer. Abuelo, vamos a comer. Papá, tengo malas noticias. Nuestros materiales de construcción en Puerto Sur se incendiaron. El fuego provocó una gran pérdida de materiales. ¿Hemos descubierto la fuente? Sí, parecía un incendio provocado. Incendio provocado. ¿Quién se habría atrevido a hacer eso? ¿No es obvio? El Grupo Glory estuvo almacenando los materiales para la construcción del nuevo aeropuerto en Puerto Sur. Esos materiales no valen mucho, pero una vez que se pierden perderemos la oportunidad de ganar el contrato de la construcción del aeropuerto. Piénsalo, si es un incendio provocado, ¿quién se va a beneficiar más? Debe ser Matt Cable, del Grupo Venture. ¡Pagará por eso! Papá, por favor, cálmate. Los Cable tienen mucho tiempo en Ciudad Stanlow y tienen un gran poder. No podemos enfrentarnos a ellos directamente. ¿Escuchas eso? Ni siquiera eres tan listo como mi nieta. ¿Cómo puedo entregarte el Grupo Glory a ti? Pero, papá, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Así es, pensarán que somos un blanco fácil. En ese caso, debemos ganar el proyecto del aeropuerto. Una vez que lo tengamos, todos los departamentos relacionados nos apoyarán. Y los Cable no se atreverán a hacernos daño. Abuelo, es más fácil decirlo que hacerlo. Los recursos de nuestra familia no son tan buenos como los de los Cable. Me preocupa que no podamos conseguir el proyecto. Tendremos que tomar medidas. En realidad tengo una idea. ¿Qué idea? ¿Quién crees que tiene el poder para decidir si el Grupo Glory o el Grupo Venture se quedará con el proyecto? La directora ejecutiva del Grupo Bates, Ruby Bates. Es su cumpleaños mañana. Si le conseguimos un gran regalo y la hacemos feliz, creo que nuestra familia podrá ganarse ese proyecto. Pero, abuelo, escuché que necesitas una invitación para entrar en la fiesta de cumpleaños de Ruby. Los que no la tengan no podrán entrar. Parece que todos tendremos que trabajar juntos para ganar ese proyecto. Tendamos todos la mano a nuestra red en busca de ayuda. Este proyecto nos afectará durante los próximos 20 años. Debemos hacer todo lo posible para conseguirlo. Ve y piensa en nuestros próximos pasos. Adiós, abuelo. ¿No es solo una invitación? Yo tengo una. ¡Basta! No hay manera de que un limpiador tenga una invitación. Deja de avergonzarme. ¡Qué broma! Deja de hacer el ridículo. Me pondré en contacto con algunos viejos amigos. ¿Aló? James, necesito tu ayuda. Hola, señor Manson. ¿Aló, Ruby? ¿Ya decidiste quién será a cargo del aeropuerto? Aún no. Bien. El señor Wells mayor me dijo que es tu cumpleaños y quiere hacerte un regalo. Sí, mi señor. Enviaré la noticia de que los Welsh serán cargo del proyecto del aeropuerto. Además de eso, también escuché que tendrás una fiesta esta noche. Mi esposa quiere asistir, ya sabes lo que tienes que hacer. Entendido, mi señor. Haré saber a mi gente que la familia Welsh puede entrar en la fiesta sin invitación. Sin embargo, tengo una pregunta que hacerle. ¿De qué se trata? Sé que está ocupado, pero quiero invitarlo a mi fiesta de cumpleaños y subir al escenario conmigo. Claro, no hay problema. Hoy estás guapísima. Simon, ¿estás seguro de que podemos entrar con una sola invitación? Por supuesto. Sin embargo, él no puede venir. ¿No sabes a dónde vamos? Es la fiesta de cumpleaños de la persona más rica en Ciudad Stanlow. Un limpiador de calles como él podría ensuciar la alfombra. Theo, escucha.
Solo los hombres de familias ricas como yo son compatibles con Sara. Será mejor que conozcas tu lugar y te quedes ahí. Además, no te enfades porque te diga la verdad. Teo, ¿por qué no te quedas en casa? Vamos a recoger a tu padre. Mi señor, estoy aquí para recogerlo. ¿Invitaste a un hombre llamado Simon Hunter a tu fiesta de cumpleaños? Simon Hunter, creo que sí. No le dejes entrar tan fácilmente. Entendido. ¿Aló? Dile a los guardias que si alguien con el nombre de Simon Hunter quiere entrar, tendrá que pagar $1 millón. Así que este es el cumpleaños de la persona más rica. Aquí todo mundo es famoso, incluso la entrada está repleta de coches de lujo. Sara, mantente concentrada y no olvides nuestro objetivo. De acuerdo. Simon, ¿estás seguro que puedes hacer que entremos con una sola invitación? Por supuesto, después de todo mi familia es influyente, esto será pan comido. Vámonos. Solo tienes una invitación. ¿Por qué trajiste a 4 personas? Soy el hijo de la familia Hunter, Simon Hunter. Ellos son de la familia Welch. Ya hablé con tu jefe y le dije que los traía a la fiesta. Déjanos entrar. Bienvenidos. Los Hunter de verdad son poderosos. Venimos con una invitación, pero aún así todos reciben el mejor trato. Bien. Usé $1 millón para sobornar al jefe de seguridad, pero no esperaba que me diera tan buen servicio. No está mal. Valió la pena. Bien. Es solo un pequeño asunto. Entremos. Espera. No puedes entrar. ¿Yo? ¿No puedo entrar? ¿A qué te refieres? Eres Simon Hunter, ¿verdad? La señora Bates dio la orden de no dejarte entrar. ¿Estás bromeando? ¿Sabes quién soy? Soy amigo del jefe de seguridad. Puedo hacer que te despidan con solo una llamada. Vayan por él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Señor Welch Mayor. Señor Welch. Y la señora Welch son nuestros invitados de honor. Por favor, pasen. ¿Qué ocurre? No importa. Tenemos que reunirnos con la señora Bates. Vámonos. Papá, vámonos. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bastardo! ¡Pagarás por esto! Ya estás aquí. ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? ¡Ja! ¿No es solo un limpiador? ¿Por qué estás haciéndote pasar como pianista en vez de limpiar las calles? ¡Ja! ¿No te quedaste en la entrada? Fue un malentendido. Ahora todo está bien. ¿Tuviste que gastar $1 millón? Sí. ¡Ah! ¡Cabrón! ¿De qué estás hablando? ¿Es usted el señor Welch Mayor? Sí. Hola, soy el asistente de la señora Bates. Estoy aquí para informarle que la señora Bates decidió escoger a su compañía para el proyecto. Tienes grandes contactos. El superior de la señora Bates se puso en contacto con ella y recomendó que se hicieran cargo del proyecto. ¡Qué buena noticia! Por favor, ¿puede decirnos quién nos ayudó? Queremos darle las gracias personalmente. Disculpe, pero no sé quién es. Sin embargo, la señora Bates mencionó que ella personalmente lo invitará al escenario más tarde. Pronto lo sabrán. Gracias. ¡Qué extraño! ¿Quién tiene tal poder? ¿Tienes alguna idea? Ah, sé quién. Escribí una carta a la señora Bates hace unos días como hijo de la familia Hunter. Le pregunté si es capaz de dejar que los Welch se hagan cargo del proyecto por el bien de su familia. Parece que la señora Bates tuvo la amabilidad de acceder a mi petición. Tengo que darle las gracias más tarde, ¿ah? Oh, Simon, eres increíble. No eres tan inútil como pensaba.
Sara, haría cualquier cosa por ti. ¿De qué te ríes? Teo, ¿de qué te ríes? Me preocupa que te humillen por tus propias mentiras. ¿Qué quieres decir, Teo? Si no fui yo, ¿entonces fuiste tú? ¿Podría ser? ¿No puedo ser yo quien ayudó a los Welsh? ¡Qué chiste! ¿Un limpiador como tú? ¿Ah? Avergonzar a la señora Bates es un delito grave. Hoy te enseñaré una lección en su nombre. Gracias por venir a mi fiesta de cumpleaños. Preparé comida y bebida. Espero que la pasen muy bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para presentarles a alguien. Este hombre es alguien que me ayudó mucho. Sin él, no sería quien soy hoy. Hoy me gustaría darle la bienvenida al escenario para expresarle mi gratitud y respeto. Por favor, un aplauso para darle la bienvenida a Theo Larsen. ¿Qué? ¿Cómo puede ser él? Algo no está bien. Ese hombre es solo un campesino. ¿Cómo puede ser el distinguido invitado de Ruby Bates? Mi señor, ¿le gustaría decir algo? Hoy no. Ahora que conocen a Theo, empecemos la fiesta. Todo el mundo, espero que disfruten de la comida y la bebida. Mi señor, gracias por acceder a mi petición. Feliz cumpleaños. Bien, deberías atender a tus invitados. Tengo que estar con mi esposa. De acuerdo, iré a hablar con los invitados. Hey, Gerald, voy por vino. No me esperes. ¿Eres Theo Larsen? ¿Quién eres? Estás en problemas. Ven conmigo. ¿Fuiste enviado por los Cabell? Lo averiguarás cuando lleguemos. Vamos entonces. Señora Bates, ¿me permite un momento? Hola, señora Bates. Nos gustaría darle las gracias por elegir nuestra empresa. Le prometo que no la decepcionaremos. Completaremos el proyecto perfectamente. No hay problema, estoy segura de que se encargarán del proyecto perfectamente. Señora Bates, gracias por su apoyo. Tengo una pregunta que no estoy segura de poder preguntar. Adelante. Bien, dijo que Theo la hizo quien es hoy. ¿Cuál es su relación con él? Theo solía estar en el ejército en el oeste. Me hirieron durante una batalla con los rebeldes y se escondieron en un bosque. Fue el señor Larsen quien me salvó la vida, así que le debo mi vida y siempre le estaré agradecida. Oh, ya veo. ¿Elegiste nuestra empresa para construir el aeropuerto por él? La verdad es que no. También creo en la reputación del Grupo Glory. Señora Bates, gracias por confiar en nuestra empresa. El Grupo Glory hará el proyecto del aeropuerto perfectamente. No hay necesidad de agradecer. Deberían darle las gracias al señor Larsen. ¿Dónde está? Fue a buscar vino. ¿Por qué no ha vuelto todavía? Señora Bates, no se preocupe. Lo llamaré. Lo siento, mis disculpas. Tengo algo urgente que atender. Sírvanse lo que quieran y disfruten de la fiesta. Qué extraño. ¿La señora Bates sabe dónde está Theo? Sara, no tienes que preocuparte. Theo probablemente anda echando un vistazo. Después de todo, es su primera vez en una fiesta tan elegante. Tienes razón, abuelo. Theo es del campo y no ha visto mucho de la ciudad. Ahora que está aquí, debería aprender más sobre la vida en la ciudad. De acuerdo. Mi señor, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Solo eran unas moscas. No es gran cosa. Señora Bates, si quieres coquetear, mejor nos vamos a otro sitio. A juzgar por su apariencia, parecen ser de la banda del Dragón Verde. ¿La banda del Dragón Verde? Los Cabell son brutales.
Mi señor, no podemos precipitarnos, tenemos que pensar en el futuro, lo llevaré a casa. De acuerdo. Vamos. ¡Ah! ¿Qué demonios estás haciendo? Me asustaste. Vi el coche que te trajo a casa. Fue la señora Bates, ¿verdad? Sí. No me importa. Ya me enteré de tu relación con ella. ¿Ya lo sabes? ¿Te enteraste? No. Oye, da un paso atrás. Tengo que admitir que tienes mucha suerte. No puedo creer que te tropezaras con la señora Bates en las montañas y le salvaras la vida. Theo, ¿por qué sonríes? Escucha. Ya que la señora Bates nos hizo un gran favor, deberías dejar de contactarte con ella. ¿Por qué? No conoces los caminos del mundo. Cuanto más éxito tienes, más valoras las relaciones sociales. Aunque le hayas salvado la vida, ella públicamente te presentó y te ayudó a ganar fama. Eso puede verse como un acto para recompensarte, así que ambos ya no se deben nada. Pero la señora Bates y yo somos muy cercanos. Lo estás pensando demasiado. Theo, ¿de verdad crees que tú y la señora Bates pueden ser amigos? No seas ingenuo. Yo me encargo de mis propias relaciones. Bien, es tu decisión. Ya que nos has ayudado a ganar el proyecto del aeropuerto, tengo algo para ti. Por tu contribución. Hay 20,000 en esta tarjeta. Piensa en ello como una recompensa. ¿De acuerdo? Voy a darme una ducha. No me espíes. Señor Cabell, la banda del Dragón Verde informó que Theo se deshizo de todos los hombres que enviaron. ¿Qué? Tienen muchos luchadores excelentes. ¿Y aún así fueron derrotados por Theo? Sí, según su informe, Theo no solo acabó con las vidas de todos los hombres, sino que él incluso lo hizo completamente solo. Suena como... ese cabrón Theo. Tiene algunas habilidades. Envía a algunos hombres a investigar sus antecedentes. Sería genial si pudiéramos controlarlo. Si se niega a obedecernos. Entendido, señor Cabell. ¿Qué pasa con el proyecto del aeropuerto? Yo tengo mis propios caminos. Señorita Wells, este ¡fuera! documento... Déjame en paz. De acuerdo. ¡Ey! ¿Qué le pasa? La señorita Wells tuvo una reunión de accionistas hoy y propuso una enmienda, pero no todos los accionistas estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Pues... el nuevo aeropuerto de Ciudad Starlow es para aviación civil. Se supone que es para el pueblo y el país. La señorita Welsh quiere bajar el margen de ganancia para que el proyecto salga perfecto. Pero los accionistas no estaban de acuerdo. Un tipo llamado señor Bent, quiero decir el señor Bent, dirige a un grupo de gente en contra de la señorita Welsh. ¿Dexter Bent? De acuerdo. Gracias, Venus. Theo, ¿qué piensas hacer? Con el señor Bent no se juega. Señor Bent, la señorita Welsh no está dispuesta a escuchar. ¿Cómo vamos a proceder con nuestro trabajo? Señor Bent, debemos recordarle a la señorita Welsh que la ganancia es importante para las personas que trabajan en la construcción. La reducción del margen de ganancia arruinará nuestro negocio. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Oh. Soy el limpiador de Sara. ¿Dónde crees que estás? ¿Ah? ¿Cómo logró entrar un limpiador? ¿Quién lo dejó entrar? Ey. Entré yo solo. Te ordeno que salgas inmediatamente.
Me di cuenta de que Sara estaba de mal humor, así que pensé que debería venir aquí y hablarlo contigo. Dexter, no interferiré en la política de la empresa, pero tienes que seguir las órdenes de Sara. Respecto al aeropuerto. ¿Por qué tengo que escucharte? No estoy aquí para negociar con todo el mundo. Estoy aquí para amenazarte. Si no cooperas con Sara, me aseguraré de que ninguno de ustedes pueda ganarse la vida en Ciudad Stanlow. Cabrón, ¿estás borracho? ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Qué poder tienes? Prefiero creer que los cerdos pueden volar. ¿Aló? ¿Conoces a Dexter Bent? Es accionista del Grupo Glory. Destruye todo lo que posee en la ciudad de Stanlow en 5 minutos. Cabrón, será mejor que lo pierda todo. De lo contrario, haré que te pongas de rodillas. Señor Bent, tengo malas noticias. Se dice que usted tiene una gran fortuna de origen desconocido. Todas sus cuentas bancarias están congeladas. ¿Quién demonios eres? Relájate, hay más. ¿Aló? Jefe, tenemos un problema. Sus propiedades en su ciudad natal están bajo investigación. Dicen que es porque sospechan que hay evasión fiscal en los procedimientos. ¿Aló? Tío. Cabrón, ¿qué te pasa? Me pediste ayuda para encontrar un proyecto de inversión. Así que te presenté a mi buen amigo. Sin embargo, te atreviste a traicionarme y robar todo ese dinero. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propio tío? ¿Dónde está tu moral? Date prisa y transfiéreme el dinero de vuelta. De lo contrario, llamaré a la policía. Fuiste tú. Tú hiciste eso. ¿Cómo sabías? No solo conozco esos 3 asuntos, también sé sobre el resto. Por ejemplo, los artículos de contrabando en aduana. Adivina qué pasará si se filtran noticias al respecto. ¿Quién eres? Señor Bent, ya me presenté. ¿Soy el limpiador que trabaja en la oficina de la señorita Welsh? Cometí un error. Por favor, perdóneme. Puedo perdonarte. Pero deberías saber qué hacer. Entendido. Yo, Dexter Bent, estoy de acuerdo con la propuesta de la señorita Welsh sobre el proyecto del aeropuerto. Bien. Sin embargo, si la señorita Welsh sigue descontenta, volveré y me aseguraré de que todos ustedes lo paguen. Pueden continuar. Bien. Continuemos la reunión. Espero que todos se tomen el tiempo para reevaluar mi propuesta sobre el proyecto en el aeropuerto. Señorita Welsh, no hay necesidad de una discusión. Estoy de acuerdo y cooperaré incondicionalmente con su propuesta. Yo también. Yo también. También yo, señorita Welsh. La apoyamos. Ya que ninguno de ustedes tiene un problema, procedamos con mi propuesta. Terminamos la reunión. Señor Bent, acérquese. ¿Por qué está sudando tanto? ¿Está enfermo? Gracias por preguntar, señorita Welsh. No es nada. De acuerdo. Oye, ¿sabes lo que acaba de...? No importa, no necesitas saberlo. Bien, tengo que irme ya. Vuelve pronto a casa para cenar. Saludos, mi señor. Mi señor, ¿por qué está limpiando la oficina? Levántate, habla. ¿Qué quieres? Sí, mi señor. Ya investigué a la banda del Dragón Verde.
Son una banda grande en Ciudad Stanlow y tienen negocios tanto en el ámbito legal como en el ilegal. Mucha gente, especialmente hombres de negocios, les tienen miedo. ¿Descubriste algo sobre la banda? El líder de la banda del Dragón Verde es apoyado por el presidente del grupo Venture, Matt Cable. Por eso hizo muchas cosas turbias para Matt. Ahora van por la señorita Welch debido al proyecto del nuevo aeropuerto. ¿Conoce la ubicación de su sede? Está en la Torre Fortuna. Vamos, y démosle a Matt Cable un regalo de bienvenida. Bien. Hagan sus apuestas. Esta chica no pudo pagar su deuda. Es virgen, así que la traje aquí para ti. No, no está mal. Eres inteligente por saber dejarlo mejor para mí. Perra, tienes suerte de poder acostarte conmigo. No seas malagradecida. Y deja de luchar. ¡Deténganse! Dragón, es Theo Larsen. Así que tú eres Theo Larsen. No he vengado a mis hermanos de los que te deshiciste. Tienes agallas para venir aquí. Acabaré con tu vida hoy. ¡Dragón, mátalo! ¡Te mataré! ¿Todavía quieres luchar? Theo, ¿cómo te atreves a desafiarme? ¿Por qué no? Te lo advierto. Tengo a Matt Cable, el presidente de Grupo Venture, apoyándome. Lo sé. Por eso uso a la banda del Dragón Verde para darle a los Cable la bienvenida. ¿Tú a qué te refieres? Puedes irte. Gracias. Gracias. Dile que deje de soñar. Yo, la directora ejecutiva del grupo Glory, no seré controlada por otros. Theo, tengo algo que decirte. ¿Qué está pasando? El grupo Glory se está preparando para el proyecto del aeropuerto, así que la señorita Welch está haciendo todo lo posible para recaudar fondos. Hoy fue a la Puerta Norte para tratar con las tareas finales. Sin embargo, el responsable del proyecto, Leo Zimmerman, que también es el presidente del grupo Prosperous, amenazó a la señorita Welch y le pidió que se acostara con él a cambio de los fondos. Por lo demás, retrasará el proyecto indefinidamente. Theo, tu esposa está siendo acosada. ¿No vas a hacer algo? Voy a hacer algo. Hola, Carl. Consígueme 100 excavadoras. Vamos a Puerto Norte. Entendido. Bien. Hola, señor Cable. Soy yo. Jeje. Leo, ¿cómo va todo? Ah, tenías razón. El grupo Glory quiere finalizar el proyecto de la Puerta Norte pronto para que puedan reunir fondos. No se preocupe. Hice lo que me pidió y retrasé la finalización. Buen trabajo, señor Zimmerman. Transferiré los fondos que acordamos a su cuenta en breve. Genial. Gracias, señor Cable. Es un placer. De acuerdo. Adiós. Ah, Sarah Welch es la chica más guapa en la ciudad de Stanlow. Actúas con orgullo y elegancia. Tengo curiosidad por ver qué posiciones se te dan bien. Señor Zimmerman, alguien lo está buscando.
¿Quién es? No lo conozco, solo me dijo que quiere hablar con usted por un asunto importante. Déjalo entrar. ¿Quién eres tú? ¿Eres Zimmerman? ¿Por qué? ¿Hay algún problema? ¿Quién eres? ¡Cabrón! ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Pagarás por esto! No importa quién soy. Ofendiste a Sara. Así que voy a destruir tu proyecto de la Puerta Norte. ¡Pendejo! ¿Perdiste la cabeza? ¿Cómo es posible que te creas capaz de destruir la Puerta Norte? Puedo asegurarte que no saldrás vivo de esta. 5 minutos. Saca a la gente del sitio. No quiero hacerle daño a los inocentes. Ja, cabrón. ¿Lograste molestarme completamente? ¿5 minutos? Bien. Entonces te daré 5 minutos. Si no consigues destruir la Puerta Norte en 5 minutos, te voy a destruir a ti. ¿Aló? ¿Seguridad? Alguien está causando problemas. Envíen a algunos hombres. Oh, pídele al señor Quinlan que venga también. Pendejo. ¿Conoces al famoso señor Quinlan? Es el jefe del inframundo y tiene acciones en el grupo Prosperous. Si te atreves a destruir la Puerta Norte, lo harás enojar. Tus 5 minutos se acabaron. Parece que no pudiste destruir la Puerta Norte. En ese caso, tendrás que pagar el precio. ¡Guardias! Señor Zimmerman, ¿nos llamó? Arrastra a este estúpido bastardo a ver al señor Quinlan. ¿Qué está pasando? Señor Zimmerman, hay muchas excavadoras afuera. ¿Qué? ¡Cabrón! ¿Qué quieres? Te dije que destruiría la Puerta Norte en 5 minutos. ¿Me crees ahora? ¿No sabes que quemar puentes solo traerá problemas? Eres tan molesto. Tienes 1 minuto para sacar a la gente del lugar. De lo contrario, sufrirás las consecuencias. ¿Quién se atreve a causar problemas en mi territorio? Señor Quinlan, este es el bastardo. Es el que quiere destruir la Puerta Norte. ¡Qué audaz! ¿Dónde encontraste el valor para destruir la Puerta Norte? Vaya por él, haz que se ponga de rodillas. ¿Quién se atreve a ponerle un dedo encima? Señor Quinlan, usted ha estado en muchos lugares. Eche un vistazo a los hombres que traje. ¿El ejército del lobo? ¿Eres listo? ¡Llévatelos! ¿Quién eres? ¿Conoces el ejército del lobo? ¿No sabes quién soy? Mis disculpas por no haberlo reconocido. Por favor, perdóneme. ¿Señor Quinlan? No, usted puede llamarme Sam. Sam. Quiero destruir la Puerta Norte. ¿Alguna objeción? No. Haz lo que quieras. Bien. Carl, pídeles que continúen hasta que todo esté destruido. Entendido. Zimmerman. Señor, perdóneme. Yo fui engañado por un hombre traicionero. Solo quiero saber quién está detrás de esto. Es Matt Cable, el presidente del Grupo Venture. Me pidió que retrasara el proyecto y detuviera al Grupo Glory de reunir fondos. Grupo Venture. Leo, te dejaré ir esta vez, pero recuerda visitar al Grupo Glory mañana. Discúlpate con Sara. Y termina el proyecto de la Puerta Norte, o bien
Lo siguiente que destruiré será tu vida. Está bien. Ah, recuerda, no dejes que se enteren de mi identidad. ¿Entendiste? Sí, entendido. Señor, iré a vigilar a Leo mañana. Me aseguraré de que se disculpe con la señorita Welsh. ¿Puedes dejármelo todo a mí? Bien, ya veremos qué pasa. Si fallas, volveré. Vámonos. Adiós. Señor Quinlan. ¡No me metas en problemas! Señor Quinlan. Ve y discúlpate con la señorita Wells mañana. Por lo demás, te cortaré en pedazos y te daré de comer a los perros. Entendido. Mi señor, está bien si me voy ahora. Adelante. ¿Qué ocurre? ¿Quién está discutiendo dentro? La decisión de la señorita Welsh en la reunión afectó los intereses de su familia, así que vinieron aquí para discutir con ella. ¿Su familia? Sí, la mujer de su tío John May Fraley y la esposa del tío Will Shanna Hicks. Incluso Mason está aquí. ¿Mason está aquí? Estupendo. Debería ir a ver a mi viejo amigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ciego? ¡Bastardo! ¿No ves que estamos en una reunión familiar? ¿Por qué sigues aquí? ¡Piérdete! Esta es su casa. Ustedes son los que deberían perderse. Sara, perra, te reto a decirlo otra vez, ¿ah? Sara, perra, te reto a decirlo otra vez, ¿ah? Ja, solo es un limpiador del campo. Tiene mucha suerte que pudo casarse contigo. ¿De verdad crees que eres parte de nosotros? Sara, te lo advierto. Si no resolvemos esto y no nos vamos. Todos los accionistas acordaron proceder con mi propuesta. Sin embargo, ustedes están haciendo un berrinche en mi casa. ¿Cómo te atreves a llamarte parte de la familia Welsh? Sara, ahora que lo dices, no tengo que ser amable. ¿Sabes que tu madre te engañó? La sangre de la familia Welsh no fluye por tus venas. ¡Tonterías! Mi madre nunca traicionaría a mi padre. ¿Tonterías? Toda la ciudad lo sabe. No tienes derecho a liderar el grupo Glory. Ah, solo eres una hija ilegítima. ¡Deja de mentir! Discúlpate con mi esposa ahora mismo. Teo, ¿cómo te atreves a pegarme? Discúlpate. Te mataré. ¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a pegarle a mi hijo? ¡Sara! ¿Cómo permites que este campesino golpee a tu primo? Se lo diré a tu abuelo. Tendrás que explicárselo entonces. Porque no puedo contraatacar cuando él es el irrespetuoso conmigo. Además, el proyecto Neo Aeropuerto fue la decisión del abuelo. ¿Cómo reaccionaría si descubriera que ustedes causaron caos en mi casa por su decisión? Deja de tratar de intimidarme con eso. No te tengo miedo. ¡Sara! Veremos quién sería el último. ¡Vámonos! Esperen. ¿Quieren irse sin disculparse? Deja que se vayan. Teo. ¿Por qué no hacerlos pedir disculpas primero? Tienen acciones significativas en el grupo Glory. Hacer de esto un gran problema no me servirá de nada. Aunque esto sea una actuación, necesitamos ser convincentes. Ningún hombre aguantaría ver a su esposa ser acosada. Por cierto, tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Sígueme. ¿Qué es? El grupo Glory no es uno con el que se pueda jugar. Usa tus medios oscuros y eso es lo que quieres. Señorita Welsh, me malinterpretó. Fui un tonto por ofenderla la última vez. El estimado me enseñó una gran lección anoche. Por favor, perdóneme esta vez, señorita Welsh. Venga por aquí. Aquí está el último pago del proyecto. Le traje el importe total. Por favor, eche un vistazo.
Además, esta es la tierra en la que el Grupo Glory estaba interesado anteriormente. Arreglé que la devolvieran a nombre del Grupo Glory. Si usted encuentra mi disculpa aceptable, por favor muéstreme piedad esta vez. Señorita Welch, me iré ahora si no hay nada más. Hágame saber si necesita mi ayuda. Yo me encargaré. Adiós. Vámonos. ¿Qué fue eso? Yo tampoco lo sé. Señorita Welsh, tengo noticias. Tengo noticias. ¿De qué se tratan? Habla ya. Pregunté por el grupo Prosperous. Anoche alguien envió 100 excavadoras para arrastrar la puerta norte. Completamente. ¿100 excavadoras? El grupo Prosperous es una empresa muy conocida en Ciudad Stanlow. Su presidente Leo y el señor Quinlan son amigos. Sin embargo, esta persona niveló su construcción así de fácil. Bueno, el responsable debe ser un hombre excepcional. ¿Quién podría ser? ¿Hola? Leo, ¿por qué rompiste tu promesa después de tomar mi dinero? ¿Qué? Matt, si quieres morir, entonces mueres solo. No me arrastres contigo, ¿de acuerdo? Será mejor que no dejes que te atrape, o me aseguraré de que pagues. Será mejor que te cuides. ¿Qué pasa con él? ¿Qué está pensando, Leo? Relájese, señor Cabell. Acabo de recibir la noticia de que la puerta norte del Grupo Próspero fue arrasada por un centenar de excavadoras ayer. ¿Cómo? ¿100 excavadoras arrasaron la obra de Puerta Norte? El famoso señor Quinlan apoya el Grupo Prosperous. Es mucho más prominente en el mundo clandestino que la banda del Dragón Verde. Sin embargo, con esa figura influyente que apoya a la empresa, su obra todavía quedó demolida. No sé qué pasó tampoco. Sin embargo, Leo fue al Grupo Glory con sus lacayos para disculparse con Sarah después de ese incidente. Señor Cabell, ¿cree que la persona que está detrás de este incidente sea el mismo que el del exterminio de la banda del Dragón Verde? Es probable. Señor Cabell, entonces, ¿qué debería hacer ahora? ¿Y qué si el Grupo Glory sobrevivió a esta crisis? Manteniendo a la familia Welch bajo nuestro control y bloqueando su entrada en la alianza empresarial, tendrán que entregar el proyecto New Aeropuerto a mí. Está diciendo que... La alianza empresarial es la mayor alianza empresarial en Jopley. Las empresas pueden disfrutar de sus subvenciones y descuentos para materias primas después de unirse a ella. La familia Welch con ánimo de lucro del proyecto New Aeropuerto. Su única ganancia radica en las subvenciones y ventajas económicas que ofrece la alianza. Debemos bloquear el suministro de materias primas a la familia Welch para forzarlos a retirarse del proyecto New Aeropuerto. Gran jugada, señor Cabell. Por cierto, todavía somos los anfitriones del banquete de negocios de este año. ¿Excluiremos al Grupo Glory de la invitación como en años anteriores? No. Este año vamos a enviar las invitaciones abiertamente e incluso le pediremos a Sarah que lleve a su marido recién casado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Olvidaste que el presidente de la Alianza Empresarial de Jopley, Wayne Leach, asistirá personalmente al banquete de este año? Las habilidades de combate de Theo están fuera de serie, mientras que su destreza marcial es incomparable. Probablemente tiene un temperamento ardiente. Imagina lo que Theo podría hacer en el evento si llegamos a provocarlo para que humille a la familia Welch ese día. Está destinado a crear una escena que posiblemente conduzca a una pelea y a avergonzar a la familia Welch en el proceso. Esta medida resultará como una clara bofetada en la cara del señor Leach y Theo tendrá que operar con cuidado en el futuro. Es bueno que lo tengas claro. Rápido, prepara las invitaciones. No puedo esperar a ver cómo Theo molestará al señor Leach. Enseguida. ¿Por qué Sarah se despertó tan temprano?
Tengo que caminar al trabajo otra vez. ¿Qué ocurre? Amigo, este anciano está muerto. ¿No tienes miedo que su familia te extorsione? ¿Viene de Tontolandia? ¿Qué sentido tiene hacer acupuntura en un hombre muerto? La acupuntura es una estafa. Donde la medicina moderna se queda corta, también la tradicional. Esperemos a ver. El viejo te extorsionará. No lo creo. Es una buena persona. Sus viejas dolencias resurgieron debido a un grave agotamiento de su energía interna. No pasa nada, ya llamé a una ambulancia. Descanse bien en el hospital y recupérese. Joven, gracias. Pude haber encontrado mi final hoy, si no fuera por tu ayuda. No diga eso. No pasa nada, Vamos. ¿Cómo se siente, señor Leach? Tengo suplementos en casa que puedo traerle. Llamaré a mi esposa ahora y le pediré que los envíe rápidamente. Señor Leach, ¿le duele el cuerpo? Haré que venga mi esposa para darle un masaje personal. Ay, agradezco a todos su bondad. Doctor, ¿cómo está el señor Leach? Es extraño. Es un milagro, señor Lynch. Sus dolencias crónicas ahora están mostrando signos de recuperación. Es un milagro. Es una gran noticia. Me alegro de oírlo. El señor Leach es un hombre bendito, con gran suerte. ¿Podría ser él? Jason, ven aquí. Sí, señor Leach. Revisa las cámaras de seguridad y averigua quién es el joven que me hizo la acupuntura hoy. Junto a la carretera. Señor Leach, ya lo hemos investigado. Es el marido de la directora ejecutiva del Grupo Glory, Sarah Welsh. Antes de eso, era un limpiador. Así que él es el yerno de la familia Welsh. Ellos consiguieron un buen hombre. Tiene excelentes habilidades médicas. Y hace el bien de forma anónima. Su carácter es definitivamente encomiable. Escuché que la familia Welsh siempre ha querido unirse a la alianza empresarial. Sí, así es. Sin embargo, su empresa es débil. Podrían quedarse cortos de cumplir los requisitos para entrar a la alianza empresarial. No seas tan estricto con un yerno tan excepcional. Solo es cuestión de tiempo para que la familia Welsh cumpla los requisitos. Tomé mi decisión. Mañana me ocuparé de esto en el banquete de la alianza empresarial, como un favor para ellos. Entendido. Es una sabia decisión. Papá, el Grupo Venture es el anfitrión del banquete de la alianza empresarial este año. Matt podría encontrar varias excusas para impedirnos participar. Entrar a la alianza empresarial será totalmente beneficioso para el Grupo Glory. Sin embargo, el Grupo Venture tiene una ventaja y esto siempre nos impide asistir al banquete. Papá, escuché que el presidente de la alianza empresarial, el señor Leach, visitará la ciudad de Stanlow. Quizás podamos unirnos a la alianza si ganamos su favor. Conocer a alguien tan estimado como él no será tarea fácil. Adelante. Señorita Welsh, el Grupo Venture nos envió una invitación. ¿Qué dijiste? Nos invitaron a unirnos al banquete de la alianza empresarial. Es el banquete de la alianza empresarial con su sello oficial. Esto no puede ser falso. Venus,
¿El grupo Venture mencionó algo más cuando entregaron la invitación? Sí, la persona que la entregó transmitió un mensaje en nombre de Matt. Dijo que debería traer al señor Larsen al evento, o de lo contrario no llegará a entrar al banquete. De acuerdo, entendido. Vuelve al trabajo. Ya entendí. Parece que Matt pretende usar la identidad de Theo para humillarnos en el banquete. Papá, vamos a soportarlo por la futura prosperidad de nuestra familia. Oh, es la única manera. Está bien. No me encuentro bien. Descansaré un poco. De acuerdo. Descansa. Buenos días. ¿Acabas de llegar, Theo? Sí. Mira la hora que es. ¿No he enfatizado esto muchas veces? Sé puntual. No salgas antes ni faltes al trabajo. Te lo he dicho repetidamente. ¿Soy demasiado tolerante contigo? Esto es lo que ocurrió. Salvé a alguien esta mañana. De acuerdo, entendido. Suficiente. A partir de mañana serás transferido al grupo 5. Ya no serás mi ayudante. Además, ganarás menos. Dirígete allí ahora. ¿Está bien? Maldición. ¿Me estás buscando, Sara? Un hombre llamado Theo Larsen les informará en breve. Dale una lección de mi parte. Considéralo hecho, Sara. Prometo hacer que se comporte. Sin duda seguirá tus instrucciones cuando te vea en la empresa. No te pases. Para no explicarle al abuelo. Entendido, Sara. El espectáculo comenzará pronto. Hola, amigos. Sara acaba de llamar y dijo que tratemos con alguien llamado Theo Larsen. Este tipo es lo suficientemente valiente para ofender a Sara. Ya es hora de darle un baño de realidad. Tiene razón. Todos somos hijos de altos ejecutivos en el grupo Glory. Tratar con un limpiador debería ser pan comido. Hola a todos. La señorita Welsh me dijo que me reportara. ¿Eres Theo Larsen? Bien, perfecto. Considéranos tu familia ahora que te unes al grupo 5, ¿ah? Sin embargo, nuestro método de información difiere de otros departamentos. ¿En qué se diferencia? Pronto lo sabrás. Chicos, llegó la hora. ¡Vámonos! ¡Todos! Por favor, denle la bienvenida a Theo al grupo 5. ¡Vamos! ¡Por aquí! Aquí, Siéntate. 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 Toma Toma asiento. Theo, debes terminar esto si quieres unirte a nuestro grupo. ¿Ah? Theo, ¿cómo puedes unirte a nosotros para lograr el éxito si no puedes manejar tan poco alcohol? Nunca encajarás con nosotros si no bebes esto. Bébelo. Bebe. Vacía el vaso. Bebe, toma el vaso. Bébetelo. Tómatelo. Bebes. Fondo. Maldito. Fondo. Estupendo, eso fue un No vaso. está mal, Queda hagámoslo otra 19. vez. Vamos, sigue, por favor. Fondo.
De acuerdo, ahora pasé la prueba, ¿verdad? ¿Nos sirvió el camarero alcohol falso? Lo siento. Liam, la figura de esa mujer es fantástica. Toma nota del número de su habitación. Que vengan nuestros colegas. Vale. Tú bebiste un alcohol tan fuerte y aún así no pasó nada. Apuesto que tomaste algo para la resaca antes de esto. Ella tiene razón, Theo. No puedo creer que hicieras trampa. Durante tu fiesta de bienvenida, se cancela el ritual anterior. ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Camarero! ¡Tráigame una olla de sopa picante! ¿Y si me niego a beberlo? ¿Qué haremos? Levi, ¿cómo lo manejaste cuando esa persona te faltó el respeto en ese entonces? Esa persona se convirtió en mi alfombra. Con manchas en cualquier lado. Los que no lo saben podrían pensar que casé un oso. Zack, ¿qué pasó con el hombre que te ofendió? No mencionemos a una persona muerta. Peter, ¿qué le hiciste al hombre que te socavó? Soy mucho más misericordioso que ustedes. Lo metí en un tarro de cristal y lo dejé en la facultad de medicina como un espécimen. Es interesante. Dada la discusión, estoy ansioso por verlos en acción. ¿Quiénes son ustedes? Alguien acaba de chocar conmigo sin disculparse. Me acerqué en busca de una explicación. ¿Te conozco? Lo siento. Podría haber sido cosa mía. Me atraganté accidentalmente con mi bebida. ¿De qué sirve disculparse? Puede que te perdones si estás dispuesta a unirte a mí en la sala privada para tomar unas copas. ¡Quítame esas sucias manos de encima! Siéntate. Ella ya se disculpó. ¿Eh? ¿Qué más quieres que haga? Quita tus manos. Pégame. ¿Así que nos ganan en número? ¿Ah? Jefe. Amigo, no nos equivoquemos. Podemos hablar las ¿Quién cosas. te crees que eres? ¿Cómo te atreves a referirte a Liam como tu compañero? Liam, ¿eres el infame líder de la banda de motoristas? ¿Eres tú? Así es. ¿Ese soy yo? ¿Sigues actuando con arrogancia? No. ¿Sí o no? ¡Dilo! ¡Dilo otra vez! Peter, mejor discúlpate. La banda de motorizados y la banda Dragón Verde son igual de poderosos. Liam ha perseguido a una docena de alborotadores hace 2 años y luchó contra ellos solo. ¿Quién quería luchar conmigo? ¡Que dé un paso adelante! No, nadie. Menuda banda de perdedores. ¡Vengan! ¡Llévense a esa jovencita! ¡Sálvenme, Peter! ¡Deténganse! ¿Qué quieres, gordo? Liam, ¿podemos hablar? Somos los hijos de los altos ejecutivos del Grupo Glory. Podemos ofrecerte dinero. ¿Y si no quiero dinero? ¿Y si quiero a esa chica? Eso no funcionará, Liam. Lo que me pase está bien. Mientras la dejes ir a ella. Maldita sea, gordo. Eres bastante resistente. Te cortaré las orejas para comerlas como aperitivo hoy. ¡Por favor, no! Ya es suficiente. Vamos. Arrastren a este tipo afuera por mí. De acuerdo. Muchacho, ¿quién eres exactamente? ¿Cómo te atreves a causar problemas en el territorio de Liam? ¿Tienes ganas de morir? ¡Vayan por él! ¡Chicos! ¡Alto ahí! Liam, ¿qué estás haciendo? ¡Cállense! ¡Arrodíllense rápido! Eres Liam, ¿verdad? Te recuerdo. Estabas con Sam cuando
Comenzamos el proyecto de la Puerta Norte, ¿verdad? Tienes ojos de lince. Fui yo. Pensaré en cómo quiero castigarte. Perdóneme, señor. Mientras nos perdone la vida, todos obedeceremos sus órdenes. De acuerdo. Córtate una mano. Acabo de llegar al grupo 5 hoy, así que debo mantener la escena menos sangrienta. Largo. Gracias. Toma tu mano. De acuerdo. Entonces, continuemos con nuestra fiesta de bienvenida. No es necesario. Me iré entonces. ¿Cómo te sientes después de un día con el grupo 5? No está mal. Peter y los demás fueron muy amables conmigo. Eres muy capaz, ¿eh? Ah, cierto. No te apresures a irte mañana después del trabajo. Tienes que asistir a un banquete conmigo. ¿Qué banquete? La reunión en Ciudad Stanlow de la Alianza Empresarial es mañana. Y Wayne Leach, el presidente, asistirá. ¿Puedes ir allí conmigo en el mismo coche mañana? De acuerdo. Bien. Estoy cansada. Ahora me voy a mi habitación. Dormiré. Hola, Carl. Busca información sobre Wayne Leach para mí. Entendido, se lo enviaré ahora. ¿No es este el anciano que salvé la última vez? ¡Atención! ¡Hola, jefe! ¿Qué trucos se traen entre manos? Señor Larsen, fuimos ignorantes ayer. A partir de ahora lo tendremos en la más alta consideración. Usted es el líder del grupo 5. Sí. No me interesa. Señor Larsen, realmente queremos que sea nuestro líder. Solo trátenos como sus lacayos. La señorita Wells podría no estar feliz con ustedes haciéndome líder. No tenemos miedo. Solo lo escucharemos a usted. Buena decisión. ¿Aló? Teo, mira la hora que es. Date prisa y baja las escaleras. Vamos al banquete. Oh, ya voy. Me voy. ¡Adiós, señor Larsen! Señor Cabell, tengo todo arreglado. Estupendo. Wilma. Hola, señor Cabell. Bienvenidos, bienvenidos. Están sentados en la mesa 3. Mucho tiempo, señor Cabell. Señor Lewis, se ve aún más joven. Señor Cabell. Sachs. Hola, hizo una fortuna estos años. Señor Grant, está sentado en la mesa 2. Oh, señor Welsh. Usted finalmente está aquí. Hola, señor Cabell. ¿Puedo saber dónde están nuestros asientos? Señor Welsh, perdóneme. Como la familia Welsh no participó en este banquete anteriormente, nos hemos olvidado de acomodar para ustedes este año. Lo siento mucho. De acuerdo. Ya que no hay lugar para nosotros, nos iremos ahora. No se enfade, señor Welsh. Haré que el camarero añada una mesa para ustedes ahora. ¡Camarero! Mueve esta mesita. Adentro para el señor Welsh. Entendido, señor Cabell. Señor Cabell, está llevando esto demasiado lejos. Sara, Teo, vámonos. Esperen. Gilbert, el objetivo del banquete de hoy es para darle la bienvenida y honrar al señor Leach. Si te vas así, es claramente una falta de respeto. Su familia puede olvidarse de unirse a la alianza empresarial en esta vida. Papá, ten paciencia.
Hey, ¿eres Matt Cabell? Eres Theo, el marido de Sara, que trabaja como limpiador de calles. Así es. ¿Puedo saber qué consejo puedes ofrecerme? No es mucho, pero quiero que sepas que no será fácil deshacerte de mí una vez que me siente. La familia Welsh ni siquiera califica para unirse a la alianza empresarial. ¿Por qué un nadie como tú anda parloteando por aquí? De acuerdo. Entonces, recuerda lo que acabas de decir y tu actitud. De acuerdo, bien. Los tendré en cuenta. Pasen, por favor. En mi opinión, deberían estar agradecidos de haber conseguido un asiento, ya que no forman parte de la alianza empresarial. Tu yerno es solo apto para ser guardia de seguridad. Está ocupando espacio sentándose en la puerta. Mocoso, ¿quién te dio el derecho de cotillar aquí? El señor Cabell está dificultándonos las cosas y estás payaseando. ¡Entra rápido! No me estoy equivocando. ¡Cállate! Habla menos y come más. Vamos. El señor Leach está aquí. Papá, está rodeado de personas y será difícil para mí meterme. Parece que solo podremos hablar con el señor Leach durante el brindis. Por favor, siéntese, señor Leach. Todos, por favor, vuelvan a sus asientos. Hablaremos cuando termine el evento. ¿Está bien? ¡Seguro, sí! El mercado de valores ha sido alcista recientemente y, constantemente al alza, gané 1 tonelada con mis acciones. Señor Leach, bienvenido al banquete. Mike Leach, ¿verdad? Es Matt. Oh. La familia Welsh del Grupo Glory ya llegó. Ya están aquí. Entonces, ¿por qué no los vi? La familia Welsh no cumple con los criterios de afiliación. Además, no han asistido a los banquetes de la Alianza Empresarial en el pasado. Dadas las circunstancias especiales, hice que se sentaran en una mesa, fuera de la sala. ¿Qué? ¡Imbécil! ¡Escolta rápidamente a la familia Welsh adentro! Señor Leach, ¿lo escuché bien? ¿Quiere que los invite adentro? Sí, ¿que no entiendes? Si un miembro de la familia Welsh no entra hoy en la sala, abandonaré la ciudad de Stanlow. No se enfade, señor Leach. Iré a invitarlos inmediatamente. Papá, ¿cuándo vamos a saludar al señor Leach? Espera un poco más. Con tanta gente rodeándolo, probablemente nos rechazarían si fuéramos allí ahora. Puede ser porque no hemos cumplido con los criterios de afiliación. Si pasamos a ver al señor Leach precipitadamente, probablemente tampoco sabrá qué hacer. Esperemos un poco más. Procedamos según lo que discutimos antes y lo vemos más tarde. Es el momento decisivo para entrar en la alianza empresarial. Entendido. ¿De qué te ríes? Empieza la parte emocionante. Gilbert Welsh, todos deberían sentarse adentro. ¿A qué te refieres? ¿Podemos entrar ahora? ¿Van a entrar o no? No. ¿Eres tonto, cabrón? ¿Puedes callarte? Theo. Señor Cabell, ¿olvidaste lo que dije? No es fácil para mí levantarme una vez sentado. Theo, solo eres un limpiador de calles. Eres lo suficientemente afortunado para estar involucrado con la familia Welsh. ¿Eso te hace superior e importante? ¿No te mostré cortesía? ¿Vas a entrar? Si no lo haremos nosotros. ¡Vamos, Sara! Esperen un momento. El señor Leach dijo que todos ustedes tienen que entrar. Theo, ¿por qué sigues intentando presumir en un momento tan crítico? Ven conmigo rápidamente. ¿Te arrepientes de tus acciones? Podemos cumplir con tus pedidos. Discúlpate ahora. Theo, solo eres un limpiador. Sigue soñando. Si quieres que me disculpe. Entonces no puedes culparme. ¿Vienes o no? ¿Quién le está faltando el respeto a mi Salvador?
¿Qué pasó? ¿Por qué tardas tanto? Disculpe el retraso, señor Leach. Todo es culpa de este perdedor. Estaba en rodeos y desviándome. Señor Leach, espero que pueda pasar por alto sus defectos. Puede que haya enloquecido. Por favor, no se enfade. Sí. Mi salvador. Finalmente te vuelvo a encontrar. Señor Leach, es usted demasiado amable. Cuídese. No es para tanto. Ven conmigo, a la mesa principal. ¡Vamos! Vámonos. Siéntate, siéntate. Ambos también deben tomar asiento. Gracias, señor Leach. Señor Leach, este asiento está reservado para la familia Cabell. Conecto fuertemente con los Welsh y me gustaría hablar con ellos. ¿Por qué no encuentran otro lugar para sentarse? Mi salvador, hay otros asuntos de este banquete que yo deba saber. Siéntete libre de hablar. Por favor, pregúntale a mi esposa. Señor Leach, para ser franca, la familia Welsh siempre ha querido unirse a la alianza empresarial. Tal vez... La familia Welsh no cumple con los criterios de afiliación y no es elegible para unirse a la alianza empresarial. Es verdad. Pero puedo hacer una excepción esta vez y permitirles unirse a la alianza empresarial. Eso no servirá, señor Leach. Eso no es razonable ni adecuado. ¿Cuál es el problema? La gestión del proyecto Neo Aeropuerto es un testimonio de la competencia de la familia Welsh. Pero... No hay peros. Tomé mi decisión. A partir de hoy, la familia Welsh se unirá oficialmente a la alianza empresarial. Gracias, señor Leach. Señorita Welsh, ¿es este hombre su marido? Sí. Estudié algo de fisonomía en mi tiempo libre. Tiene la frente ancha y llena, una cara bien proporcionada y afilada, ojos enérgicos. Este gran hombre está destinado al éxito, con cejas que se elevan hasta las sienes. Algún día, sus logros serán inigualables. Gracias por sus amables palabras. Además, ignora lo que otros digan sobre tu incorporación a la alianza empresarial. Yo tengo confianza en ti. Hagan un buen trabajo todos. De acuerdo, gracias, señor Leach. Definitivamente estaremos a la altura de sus expectativas. Bueno, se está haciendo tarde. Demos por terminado el día. Ahora me voy. Nos volveremos a ver. Permítame que lo despida. No pasa nada, estoy bien. Dime, ¿acaso...? Oye, tú. ¡Tú! Señor Cabell, gracias por su hospitalidad hoy. No pienses que todo irá bien después de que te hayas unido a la alianza empresarial. Lo juro. Mientras yo siga aquí, me aseguraré de que sean expulsados de la alianza empresarial. Bien, inténtalo. El señor Cabell acaba de ser humillado. Dijo algunas palabras duras. No lo tomes demasiado en serio. Tengo que informar rápidamente a tu abuelo de cómo te uniste a la alianza empresarial. Ustedes dos deberían irse a casa primero. Sí, papá. Me retiro. Todavía tengo deberes que hacer. Aún no te he preguntado. Eda, tengo grandes noticias. La familia Welsh se unió a la alianza empresarial. Hemos conseguido hacerlo sin problemas. ¡Es maravilloso! Con la familia Welsh en la alianza empresarial podrás obtener más recursos. Enhorabuena, Sara. Gracias a ti. Hablando de eso... El señor Zimmerman del grupo Prosperous, que deliberadamente incumplió con el pago final del proyecto Puerta Norte, parece haber sido golpeado por alguien. ¿Crees que la persona misteriosa que mencioné fue también la razón por la que me las arreglé para obtener el favor del señor Leach? Sara, ¿crees que él te ayudó en secreto? ¿En realidad podría estar a tu lado? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿tu esposo? Por ejemplo, ¿tu esposo? No, eso es imposible. No es más que un patán que creció en medio de la nada. ¿Cómo podría haberme ayudado? Además, es una persona tímida.
Olvídalo. Sara, ¿de verdad crees que Teo es un hombre patético? Ay, Eda. Aunque admito que Teo es bastante guapo, no somos de esas chicas superficiales de la escuela. A la hora de elegir pareja, no puedes juzgarlos por su apariencia. Aunque no puedas encontrar ninguno de esos héroes, todavía necesitas encontrar a alguien que esté en la cima de la sociedad y sea naturalmente respetado y admirado por todos. Eso es un buen partido para nosotras. Solo estaba bromeando, Sara. No tienes que ponerte así. Está bien. Eda, no deberías hablar tan favorablemente de él. Solo estamos actuando para los demás. Después de 3 meses volveremos a ser extraños. No, Sara, quiero decir, ¿no te diste cuenta de cómo desde que Teo se convirtió en tu marido, muchas cosas te salen misteriosamente bien? Tienes razón. Teo, ven acá. ¿No me prohibiste entrar? Hablas demasiado. ¡Entra! Yo iré. ¿Qué ocurre? Tengo algo que preguntarte. ¿En serio? ¿Realmente eres un mero limpiador de calles? Por supuesto. Como sea. ¿Qué te parece esto? Nos conocemos desde hace tiempo. También me ayudaste mucho. Vamos a cenar mañana por la noche. No iré. Te descontaré el sueldo. ¿A dónde vamos? El restaurante West Bank Cupido. Entonces nos vemos allí. Teo, ¿Sí? me voy primero. No llegues tarde. ¿A dónde? Al restaurante. Ah. No llegues tarde. Yo, jefe... Tiene una cita. No bromees, termina tu trabajo. La señorita Welsh no está aquí. Conocemos un restaurante que sirve muy buena comida. Invitamos nosotros. No puedo. Voy al restaurante West Bank Cupido esta noche. ¿West? ¿El restaurante West Bank Cupido? Sí. Yo... Señor Larsen, ¿lo va a pasar bien esta noche? ¿Qué? ¿Es solo una cena? Es un restaurante para parejas. Solo amantes irían a ese restaurante. Le estoy diciendo... También ofrece un servicio de motel de amor. No vamos a interrumpir su cita con la señorita Welsh. ¡Que se divierta, señor Larsen! ¿Qué tontería es esa? Siéntate. Este es el restaurante más famoso para parejas en Stanlow. ¿No estamos casados? No es que estemos haciendo nada vergonzoso. De acuerdo. Dime, ¿qué es lo que quieres? Teo, voy a preguntarte una cosa. ¿Fuiste tú la razón por la que el señor Leach mostró favor a la familia Welsh durante el banquete? Supongo que sí. ¿Entonces fuiste tú quien resolvió el asunto del proyecto de la Puerta Norte? ¿Por qué preguntas? Nada. Solo quiero decir, desde que te casaste conmigo, la familia Welsh se volvió más próspera. Me preguntaba si trajiste buena suerte a la familia Welsh. Dicho de esta manera, yo no quiero que te vayas. Siempre debe haber un final. Ya que estamos casados por contrato, entonces debería cumplirse. Entonces, ¿dónde deseas ir una vez que todo esto termine? Tomaré el dinero y me iré.
La familia Welsh está en un periodo de expansión. ¿Alguna vez consideraste quedarte aquí? Cumpliré el contrato. Después, tengo otros lugares donde estar. Espera, Sara. ¿Conspiraste para que viniera aquí solo para hacerme estas preguntas? Por supuesto que no. Tengo algo más importante que preguntar. Después de que mi familia presentó una oferta para el proyecto Neo Aeropuerto, la señora Bates dijo que le salvaste la vida. Ahí tuve sospechas sobre tu identidad. Y aumentaron cuando vi la naturalidad con la que te dirigías hacia el señor Sachs durante el banquete de la Alianza Empresarial. Oh, ¿señor Sachs? Cuando estaba en el trabajo me lo encontré en la acera debido a su enfermedad. Ya que sabía algo de primeros auxilios, lo salvé y llamé a una ambulancia. Por eso el señor Sachs fue tan reverente conmigo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si no me equivoco, estaba a punto de decirte algo ese día. Pero alguien me interrumpió. De acuerdo. Eso es cosa mía. Oh, espera. Tengo otra cosa que preguntarte. ¿Cómo te atreves a bloquearme el paso? Cuidado con lo que dices o te haré mierda. Soy miembro de oro de este restaurante. ¿Por qué no puedo sentarme aquí? Señor, alguien reservó esta mesa. ¿Alguien lo reservó? Reservada está. Señor y señora, este lugar está lleno. ¿Por qué no espera un poco? Mi novio ha gastado más de 5 millones en este establecimiento. ¿Cómo se atreve un humilde camarero a hacerlo esperar? Basta ya, deja de hablar, vamos. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima? Ven aquí. Quiero esta mesa. En cuanto ustedes dos pueden irse a la mierda. ¿No se van? Entonces les pagaré para que se vayan a la mierda. Tomen. ¿Es suficiente? Tómenlo y váyanse a la mierda. Lo siento, pero no nos falta dinero. Cariño, cuando dijeron eso, querían decir que los ofreciste muy poco. ¿No es suficiente dinero? ¿Entonces esto es suficiente para ti? ¿Qué estás haciendo? Oye tú, llévatela. Son 2 meses de salario, lárgate. Te estás pasando. ¿Quién eres tú? ¿Sabes siquiera quién soy? Señorita, él es Dudley Cobb, un descendiente de la familia Cobb. Tiene mucho dinero y poder. Los dos deberían irse ahora. Así que eres el infame vándalo de Stanlow. Así es. Mi hermano Corey Cobb fue un subordinado del mismo señor supremo. En aquellos días siguió al señor supremo a través de mucho. Después de regresar, se hizo cargo del poder militar en Ciudad de Stanlow. ¿Quiénes son ustedes dos para ir contra mí? Vaya, vaya. Estás siendo tan audaz a plena luz del día. ¿Crees que no hay ley y orden en la ciudad de Stanlow? ¿Qué acabas de decir? ¿Y qué si tienes dinero y poder? Yo llegué primero. En este mundo, las únicas cosas que importan son el dinero y el poder. No te pongas filosófico conmigo. He gastado millones en este restaurante. ¿Por qué no debería recibir trato especial? Mocoso, no creas que eres un pez gordo. Agarra el dinero y lárgate. Todos los hombres son iguales. Ninguno es inferior. ¿Todos los hombres son iguales? ¿Qué eres? ¿Un mimado? Solo los plebeyos valorarían esa filosofía. Entre la alta sociedad, el dinero y el poder son la ley. Oh, vaya. Nunca esperé sentirme privilegiado por cenar aquí. Entonces me gustaría preguntarle al jefe de este establecimiento si me permite cenar aquí si carezco de dinero y poder. Hola, Carl. Consigue que el jefe de Westbank se reúna conmigo en 5 minutos. Bien. Vamos, mocoso, no bromees conmigo, ¿eh? ¿Sabes quién es la dueña de este restaurante? ¿Sabes quién es la dueña de este restaurante? ¿Oh? ¿Quién es? La dueña del restaurante Westbank Cupido no es otra que Diana Starr. Es una mujer escurridiza. Incluso un funcionario tiene que hacer una reserva con 1 mes de antelación para verla. ¿Qué te hace tan especial que crees que puedes solicitar a la señora Starr que se reúna contigo? ¿Y en 5 minutos? Estás más lleno de mierda que mi baño. No debiste provocarlo, ¿sabes?
Santo cielo, ¿por qué no tomaste el dinero y te fuiste en lugar de escalar todo esto? Nos saldrá un espectáculo gratis. ¿Crees que la señora Starr aparecerá de verdad? No estaba exagerando. Dame 5 minutos y lo sabrás. Muy bien. Estaré esperando, mocoso, 5 minutos. El tiempo comienza ahora. Si la señora Starr no llega en 5 minutos, te enviaré al infierno. Si no, puedo romperte un brazo y una pierna por tus mentiras. Teo, no tienes que hacer esto. Deberíamos irnos. ¿Por qué debería irme? Solo quiero preguntar a la dueña de este restaurante si alguien sin dinero ni poder como yo está cualificado para cenar aquí. Mocoso, ya pasaron 5 minutos. Tú lo pediste. Así que no me culpes a mí. ¿Aló? Soy Dudley. Trae algunos de tus hombres aquí. Hay que darle una paliza a alguien. Quieto. Espera, es la señora Starr. Sí llegó en 5 minutos. Ella siempre ha sido escurridiza. ¿Por qué de repente vino aquí? Es la primera vez que la veo desde que este lugar abrió sus puertas. ¿Señora Starr? ¿Realmente vino? Señor, llegué bastante tarde. Lamento su mala experiencia. Así que eres la dueña de este restaurante. Yo, Diana Starr, soy la dueña. ¿Cómo debo dirigirme a usted, señor? Theo Larsen, soy un cliente de aquí. Solo quería preguntarle, ¿puede alguien sin dinero ni poder como yo cenar en este restaurante? Sí, ¿por qué no? Entonces me gustaría hacer otra pregunta. Si me encuentro con una persona privilegiada, ¿debería dejar mi mesa por ellos? En este establecimiento, la cena siempre ha sido por orden de llegada, independientemente de su estatus. Señora Starr, he venido aquí durante años. ¿Debo haber gastado millones aquí? No tiene sentido que diga esto. Este es mi territorio. Las reglas que establezco deben seguirse. Señora Starr, ¿qué quiere decir con esto? ¿Por qué no repite sus palabras delante de mi mujer? Dudley Cobb, este es mi territorio. No eres bienvenido aquí. Por favor, vete inmediatamente. Señora Starr, le sugiero que cuide sus palabras. Dije que el restaurante West Bank Cupido no te da la bienvenida. Por favor, vete inmediatamente. Y no vuelvas nunca en el futuro. Señor Starr, ¿no debería pensar antes de hablar? ¿Sabe quién soy? Soy el hermano menor de Corey Cobb, Dudley Cobb. ¿Cómo se atreve una simple dueña de un restaurante a prohibirme la entrada? ¿Olvidaste que este es mi territorio? ¿Crees que te permitiré hacer lo que te plazca en mi territorio? Aunque no me tengas miedo. ¿No tienes miedo de Corey? No puedo ayudarte aquí. ¿Hombres? Tomen a Dudley y a su novia para sacarlos de mi restaurante. Señor Starr. Señor Starr, solo espere. Nos volveremos a ver. Lo siento mucho por causarles angustia a todos ustedes. Para transmitirles mis disculpas, pagaré los gastos de todas las comidas de hoy. Todos son gratis. Por favor, disfruten de sus comidas. ¡Suéltame! ¡Puta! ¡No te saldrás con la tuya! Este mocoso tiene la boca sucia. ¡Dale una paliza! ¡No! ¡Déjeme en paz! ¿Hola, Corey? Me dieron una paliza. ¿Quién te dio una paliza? Estaba en el restaurante West Bank Cupido. Los que me dieron la paliza fueron la señora Starr y un cabrón audaz. La señora Starr tiene un poderoso patrocinador. Mencionaste también a un cabrón audaz. ¿Quién coño es él para golpearte? No lo sé. Solo date prisa. De acuerdo. Espérame ahí. No dejes que se vayan. Bien, Corey. Señor Starr, ¿cómo se atreve a despreciarme? Ahora que viene mi hermano,
Veamos qué podrás hacer. Señor Larsen, debido a mi propia negligencia y mala hospitalidad, beberé un trago para demostrar mi remordimiento. Señor Starr, no es necesario. Gracias por su ayuda. Señor Larsen, usted es demasiado cortés. Para mostrar mi sinceridad, mezclaré 2 vasos para ustedes. Aquí tiene, señorita. Gracias. Se llama el beso de los enamorados. Por favor, prueben. Tengo algo que hacer, así que me retiro primero. Gracias, señor Starr. Tengo algo que hacer, así que me voy. De acuerdo, nos vemos. ¿Aló, Blake? Investiga a alguien por mí. Señor Starr, dígame. Un pez gordo entró a mi restaurante, pero no sé quién es. Tengo una foto suya. Te la enviaré. Averigua quién es y házmelo saber inmediatamente. Sí, señor Starr. Por favor, envíeme la foto. ¿Aló, Blake? ¿Lo investigaste? Sí, señor Starr. Es un pez gordo. Es la cabeza del ejército de 1 millón de soldados. El mismísimo señor supremo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Será mejor que no me estés tomando el pelo. ¿Cómo es posible que alguien tan exaltado como el mismo señor supremo venga a mi restaurante? Es 100% cierto. La información del señor supremo es altamente clasificada, pero tengo mucho tiempo en esto. Definitivamente es fiable. Por eso el señor Starr del ejército me hizo reunirme personalmente con él. Entendido. Eso es todo. Señor Larsen, señorita Wells, ¿están satisfechos con nuestro servicio? La comida es un poco ordinaria. Buen vino. Nos esforzaremos por mejorar. Oh, cierto, señor Larsen. Esta es nuestra tarjeta diamante con descuentos permanentes. Y cada 3 veces al mes puede cenar gratis aquí. Por favor, acéptela. Esto parece inmerecido. Señor Starr nos acaba de ayudar. Ahora nos está dando algo tan valioso como esto. Parece que es un nivel más alto que la tarjeta dorada de Dudley. Señor Larsen, esta tarjeta diamante es muy exclusiva. Insisto en que la acepte. Además, esta tarjeta es limitada. Tengo derecho a regalarla a quien yo quiera. Señor Larsen, este es mi regalo para usted. Espero que visite el restaurante más a menudo. Entonces, la tomaré con mucho gusto. ¡Perra! ¿Crees que no lo sacaremos por miedo a tu patrocinador? No mires con desprecio a Corey. No me atrevería. Es que... me temo que no puedes permitirte ofenderlo. Y acabar escalando el asunto. Los dos perderíamos mutuamente. ¡Tú! ¡Cállate! ¡Ja! Señora Starr, ¿qué le parece esto? No ofenderé a tu patrocinador. No entraré directamente para sacarlo. Que se reúna conmigo. Espero que no rechaces esto. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. Muy bien, señor Cobb. Seré cortés y accederé a su petición. Sin embargo, si saldrá o no, no es asunto mío. Por favor. Señor Larsen, el señor Cobb quiere que se reúna con él afuera. Es un simple señor de la guerra, pero se da aires de grandeza. ¿Cómo se atreve a hacerme salir? Señor Starr, dígale que me ve aquí inmediatamente. Como desee, señor. ¿Quieres que te maten? El estatus de Corey en Ciudad Stanlow es tal que solo unos pocos se atreverían a ofenderlo. ¿Es este tipo ignorante o intrépido? Señor Starr, tenemos problemas. ¿Qué pasa con esa expresión de pánico? ¿No ves que estoy ocupada? Lo siento, señor Starr, pero esta es una emergencia. El señor Cobb está aquí para destrozar el lugar.
Señor Larsen, le pido paciencia. Voy a ocuparme de esto. Teo, ¿estás loco? ¿Por qué estás tan relajado cuando hay problemas en nuestra puerta? Está bueno. No lo puedo creer. Corey, están ahí dentro. ¡Hombres! Tráiganme a la señora Starr. Sí, señor. No es necesario. Señor Cobb, ¿por qué trajo a todos estos hombres tan alborotados en mi restaurante? ¿Está declarando la guerra contra mi negocio? Señora Starr, ¿de qué está hablando? Solo quería sacarla. ¿Ve? ¿No está bien ahora que está aquí? Señor Cobb, mírese. Solo hice que mis hombres le enseñaran a su hermano una pequeña lección. ¿Por qué necesita involucrarse? Mentira. Mira mis heridas. No solo me costaste el respeto de mi mujer, sino que también hiciste que me golpearan. Suficiente. No quiero dilatar más. Sé que tienes un patrocinador. Pasaré por alto el asunto de hoy. Sin embargo, tienes que sacar al hombre que tienes ahí. Lo siento, pero realmente no puedo hacerlo. Señor Cobb. Él dijo que tendrá que verlo personalmente. ¿Cómo? ¿Acaso es estúpido o está loco este tipo? ¿Sabe quién soy? Precisamente porque sabe quién es usted, tiene que reunirse con él adentro. ¡Qué insolente! ¡Cállate! ¡Ja! Muy bien. Esto será interesante. ¡Vámonos! Lo siento mucho. Dijo que solo le dejará reunirse con él a solas. Señor Starr, no le rasques los huevos al tigre. Te dije que te calles. Todos ustedes, esperen afuera. Quiero ver quién es exactamente. Señor Cobb, por aquí. Señor Larsen, el señor Cobb está aquí. Bien, ahora no es asunto tuyo. Puedes irte. Es malo si te pillan en el fuego cruzado. Mocoso, date la vuelta. Quiero ver qué clase de pez gordo eres. Dije que te des la vuelta. Date. Corey, te estás volviendo arrogante, ¿verdad? Dije que te des la vuelta. Date. Corey, te estás volviendo arrogante, ¿verdad? Señor Larsen, ¿por qué está aquí? Has estado viviendo bien. Después de todos estos años, ¿cómo te atreves a obligarme a reunirme contigo? Estaba bromeando. Yo, si supiera que estaba aquí, no habría traído a mis hombres aquí. Para interrumpir su tiempo. No hablemos de esto. Tu hermano me dijo que no estoy cualificado para cenar aquí, porque no tengo ni dinero ni estatus. Dime, ¿estoy cualificado? A Dudley siempre le han faltado algunas neuronas. ¿Qué le parece esto? Lo llamaré y haré que se disculpe con usted. Por favor, espere. ¿Aló? ¡Entra! ¡Date prisa! Corey, ¿acabaste con él? Pequeño bastardo. Veamos qué tan buena fue la paliza. ¡Mocoso! ¡Cállate! Corey, ¿por qué me pegaste? Si el señor Larsen no me hubiera perdonado, ¡te despellejaría vivo! Señor Larsen, este incidente también es culpa mía por no educarlo bien. ¿Qué le parece esto? Permítame brindar por usted como gesto de disculpa. También haré que Dudley le pida disculpas. ¿Le parece bien? ¡Tráeme alcohol! ¡Lo más fuerte que tengan! Señor Larsen, por usted. Es suficiente. ¿Está satisfecho ahora? Es suficiente. ¿Está satisfecho ahora, señor Larsen?
Corey, lleva a tu hermano a casa y disciplínalo bien. Si hay una próxima vez, no seré tan indulgente. Sí, señor Larsen, tiene razón. Los llevaré a casa y lo disciplinaré. Por favor, disfrute de su comida. ¡Vámonos! Retirada. Corey, ¿quién estaba dentro? ¿Por qué le temes? Es el señor Supremo. ¿El señor Supremo? ¿Qué señor Supremo? El que tiene un ejército de 1 millón de hombres en el noroeste. ¡Vámonos! Vamos, Teo. Veamos quién puede tomar más. Claro, ¿por qué no? Bien. Entonces, ¿qué tal si bebes 3 vasos por cada uno que beba yo? ¿No es trampa? ¿Te estás acobardando ahora? Por supuesto que no. Bien. Camarero, tráeme 2 barriles más. ¿Bebe un poco más? Toma. Segundo trago. Que siga fluyendo. Sabe tan mal. No deberías forzarte. Hola, Carl. Ven a recogerme. Todavía puedo beber. Lo sé. Todavía puedo beber. Mi señor, ¿cómo se emborrachó tanto? Ella quería emborracharme, pero ella misma se emborrachó. Qué raro. ¿Qué estaba intentando hacer? Creo que se está dando cuenta de mi identidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya terminaste? Ella pesa. Oh, cierto, suba. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sara? ¿Tú y Teo cenaron en el restaurante West Bank Cupido anoche? Así es, ¿por qué? ¿Por qué? Pasó algo grande. ¿Qué pasó? Escuché que ayer Todd Lakoff iba a cenar en ese restaurante, pero fue expulsado por la dueña del restaurante. Su hermano quería destrozar el lugar, pero se asustó por un pez gordo. ¿Sabes quién es el pez gordo? ¿Quién era? El mismísimo señor Supremo. Escuché que era el mismísimo señor Supremo. ¿Qué acabas de decir? Es verdad. El señor Supremo cenaba en el mismo lugar que ustedes dos. ¿Por qué las cosas buenas nunca me pasan a mí? Ayer estuviste allí. Cuéntamelo todo. ¿El señor Supremo es guapo? ¿Lo es? Olvídalo. Tengo algo que hacer. Oh, estás despierta. Digo, eres increíble, dormiste un día entero. ¿No deberías de beber la próxima vez? Toma. Olvídate del desayuno. Quiero preguntarte algo. ¿De qué se trata? Teo Larsen, ¿cuál es tu verdadera identidad? Tu esposo. Vamos. Deja de hacerte el tonto. Te lo preguntaré más directo. ¿Eres el señor Supremo?